Bienvenidos todos a esta ponencia del primer simposio. Hablamos de fútbol. Muchas gracias primero que todo al profe Jordi Vargas por confiar en mí, por darme esta oportunidad de demostrar lo que he estudiado, lo que sé y expresarme a partir de mi campo de acción sobre algo que a todos nos apasiona como lo es el fútbol. El día de hoy quiero tocar un tema que realmente me apasiona, que me gusta y es la zona media. Yo soy Camilo Suárez, soy estudiante de octavo semestre de fisioterapia. En este momento estoy realizando pues mi carrera profesional, ya casi la termino, gracias a Dios, y estoy en progreso de conseguir el diploma de medicina deportiva de la FIFA, ya va un 30% aprobado y esperemos que se pueda conseguir en su totalidad. Pero no más preámbulo, vamos a iniciar con esta presentación. El objetivo general de esta presentación es concientizar a los participantes de este simposio sobre la importancia del trabajo de la zona media en el campo durante las planeaciones de temporadas deportivas y su alta influencia sobre el rendimiento en los deportistas, tanto de nivel élite como amateur. Entonces, antes de empezar esto, quiero dejarles una pregunta que espero poderles resolver a lo largo de mi ponencia, que sería, influimos en el desempeño deportivo desde la zona media, desde esta zona, y mejoramos la calidad de vida de nuestros usuarios. Espero poderles dar respuesta a esta pregunta al final y que concluyamos pues el trabajo de la mejor manera. Introducción. Durante esta ponencia vamos a tratar temas sobre nuestra zona media, como son las definiciones que se han venido dando a lo largo de la historia, los criterios de evaluación, la musculatura que interviene en esta zona, el control neuromuscular y su alta influencia en los desarrollos de trabajo de fuerza y estabilidad en nuestro cuerpo, los tipos de entrenamiento que puede tener nuestra zona media y desde la parte fisioterapéutica, los actos de promoción y prevención de la salud, tanto en personas del común como en atletas de alto rendimiento, más enfocado a deportistas y futbolistas en este caso. En una fase final tendremos una batería de movimientos propuesta por el ponente a partir de todo lo que se habló y unas conclusiones de autoría propia. Empecemos con la definición. ¿Qué es la estabilidad core? ¿Qué es nuestra zona core? ¿Qué es nuestra zona media? Hay muchas definiciones. Desde hace muchísimo tiempo se viene hablando de la importancia de nuestra zona media, pero no desde hace mucho tiempo se le da la importancia que se le está dando ahora, no se le reconoce como se le está reconociendo ahora. El término core fue utilizado por primera vez por Richard Domínguez en su libro Total Body Training. Y esto fue en los 90, donde todavía no se tenía un complejo de músculos determinado, sino que simplemente era mi parte anterior del tronco y ya, ahí parábamos de contar. Pero ¿qué es realmente nuestra zona core, nuestra zona media? Cuando hablamos de estabilidad core, de core stability, ¿a qué nos referimos? Hay muchísimas definiciones, muchísimos autores y muchísimas literaturas. En lo personal quise quedarme con esta porque creo que es algo completo y que abarca todo lo que podemos encontrar en muchas otras definiciones. Nos la da Vera García en su publicación en la Revista Andaluza de Medicina del Deporte en el 2015. Y dice, es la capacidad de las estructuras osteoarticulares y musculares coordinadas por el sistema de control motor para mantener o retomar una posición o trayectoria del tronco cuando éste esté sometido a fuerzas internas o externas. ¿Qué nos quiere decir este autor con esta definición? Nuestra zona media, más que para generar movimiento, como está construido el ser humano, como está construido el cuerpo humano, está para mantener la estabilidad dentro de esos movimientos. Así se puede interpretar esta definición, para frenarnos, para darnos ese punto base a donde tenemos que regresar siempre a la hora de realizar un gesto. Entonces, para poder desarrollar nuestro concepto de zona media, es importante entrar
en muchos conceptos desmenuzados que nos van a permitir generar algo global. Y quiero empezar con algo de la autoría de Gray Cook, que es el join by join. En palabras coloquiales, darle al César lo que es del César, darle a Dios lo que es de Dios. Cada articulación tiene una demanda y tiene una necesidad. Entonces hay que cumplir esa necesidad. Nuestra zona media se ve altamente impactada en nuestra zona lumbar de la columna. Entonces, ¿a qué tenemos que obedecer? A la demanda que nos pide esa zona lumbar de la columna. Como lo vemos en la imagen, estamos hablando de estabilidad. Y para esa estabilidad no me puedo enfocar solamente en trabajar una parte de la articulación. Tengo que hablar de adyacencias, tengo que hablar de sinergias, tengo que hablar de todo lo que me lo rodea, porque mi entorno hace que mi foco tenga un propósito. Entonces, si yo tengo una zona dorsal, una zona torácica móvil, una cadera móvil, un, un, eh, cumplir esa necesidad mutua de estas dos nos va a permitir que con nuestra zona lumbar se enfoque en lo que ella necesita, en la estabilidad, para que no esté compensando esa necesidad de las otras. Entonces hay que enfocarnos no solo en nuestra zona media, sino en todo lo que lo rodea. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Por medio de la irradiación de fuerzas. ¿Quién nos habla de irradiación de fuerzas? No, un gran autor como lo es Thomas Myers en su libro Vías Anatómicas, nos habla de que el cuerpo se debe tomar por cadenas musculares. Él propone eso. Desde hace mucho el cuerpo se dejó de tomar como una unidad y lo estamos tomando como un gran conjunto que trabaja en equipo y nos permite generar movimiento. ¿Y cuál es el centro de convergencia de todo este movimiento? Claro que sí, nuestra zona media. Allí todas las fuerzas, todo interviene, todo llega allí, todo debe pasar por allí. Él nos propone tres redes principales para poder que el juego, así lo vamos a llamar, que el juego esté equilibrado, que es nuestra red neural, lo cual compete en nuestro sistema nervioso central, nuestra red circulatoria, toda nuestra cadena, todo nuestro sistema circulatorio debe estar funcionando bien y nuestra red fibrosa, donde tocamos el grupo miofacial. Aquí tenemos que enfocarnos en que la fascia nos conecta todo. ¿Y cómo nos conecta todo? Claro, los músculos deben estar unidos por algo. Cuando nosotros nos ponemos ropa, podemos asimilarlo a que la fascia es la ropa del músculo. Nos va a permitir unir, tener algo compacto, una estructura. Dentro de nuestro cuerpo tenemos dos ejes que nos van a permitir irradiar esas fuerzas, hablar de esa irradiación de fuerzas. Y los tenemos ubicados en nuestro hombro y en nuestras caderas. ¿Por medio de quién? De dos músculos principales. Cuando hablamos de la zona superior, hablamos de la irradiación por parte del serrato hacia nuestra zona media, hacia nuestra zona más distal de las extremidades, que sería la mano. Y en el tren inferior hablaríamos sobre el glúteo medio. El glúteo medio es un estabilizador focal de todo nuestro patrón de marcha, de todo nuestro movimiento en cuanto al desplazamiento. Entonces, todas las fuerzas que lleguen a este deben de cruzarse por medio de la cadena cruzada que nos propone Myers y debe pasar por esa zona media sí o sí. Entonces, si yo tengo una zona media bien adaptada, bien entrenada, puedo generar mayor economía a la hora de trabajar con esos gestos cruzados que muchas veces involucran en nuestros patrones de movimiento. Entonces, aquí que vamos a tocar bastante es la convergencia que hay de las fuerzas. Siempre las fuerzas se van a redirigir en nuestro cuerpo para poder generar movimiento. Debemos tener claro ese término, la convergencia. Eh, Recordemos que Busquets nos habla sobre tres necesidades básicas del cuerpo a la hora de moverse, que es la ergonomía, la economía y la eficacia. Cuando hablamos de ergonomía es porque tenemos que mantener una postura saludable, una postura que nos permita movernos bien. Cuando hablamos de economía es hacer el menor gasto energético por medio de
de una toma de decisiones que vamos a hacer a la hora de movernos, que se toman milésimas de segundos dentro de nuestro sistema nervioso central. Las aferencias deben ser inmediatas para una buena respuesta. Y para eso vamos a recordar qué musculatura se considera dentro de nuestra zona core. Nuestra zona core inicialmente, como les decía, antes solo se comprendía por nuestro recto abdominal, nuestros oblicuos, paravertebrales y para de contar. Pero a lo largo de, pues a medida que pasa el tiempo, se van descubriendo que estas sinergias de las que tocamos hace un rato empiezan a generar un impacto alto sobre nuestra zona media del cuerpo. Entonces ya entramos a hablar del psoas, entramos a hablar del grupo aductor, del grupo glúteo, de los isquiotibiales, del grupo cuádriceps, que es tan importante. Hasta del diafragma estamos hablando cuando activamos nuestra zona media. Pero hay un músculo en especial que no se tomaba en cuenta y que cuando se descubrió su real función, nos dio una base para todo. Y este es el transverso del abdomen. El transverso del abdomen nos crea un equilibrio con la zona posterior y principalmente con los multífidos, que son músculos intrínsecos de nuestra zona posterior. Al crear este equilibrio, al generar una contracción sostenida sin necesidad de movimiento, este músculo es capaz de activar absolutamente todo nuestro cuerpo por medio de esa irradiación que tenemos nosotros de energía a la hora de hacer una contracción. Entonces, esa intervención del transverso nos genera muchísima, muchísima ventaja mecánica sobre los trabajos antigravitacionales, antirrotatorios, antiflexores, antiextensores. Esa ventaja que nos proporciona él no nos la da nadie más. Y tenemos que hablar de otro músculo que nos da mucha ventaja, pero que muchas veces se ve olvidado en los planes de entrenamiento, y más que todo en los deportistas de élite, como lo es el diafragma. El diafragma es nuestro principal músculo de la respiración. Se encarga del 80% del trabajo mecánico dentro de nuestro patrón inspiratorio en el ciclo respiratorio. Entonces, ¿por qué entrenar nuestro diafragma? Porque al nosotros trabajar nuestro diafragma por medio de contracciones, también estamos ejercitando nuestros músculos que generan la acción contraria, la expiración. No hay un músculo principal para este, pero hay muchos músculos que nos ayudan a trabajar sobre expiraciones forzadas, como lo son nuestro transverso, nuestro recto abdominal, nuestros oblicuos. Al trabajar sobre estos, estamos creando una activación mucho mayor y estamos ayudando a la oxigenación del mismo tejido tisular por medio de ese solo músculo. Entonces la ventaja que se crea, la ventaja mecánica que se crea a la hora de movernos es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar un entrenamiento, a la hora de mostrarle a un deportista cómo hacer un gesto, recordarle que la respiración va en el fútbol, que es un deporte de momentos aeróbicos y de momentos anaeróbicos, cuándo respirar de tal forma, cuándo respirar de otra, cómo manejar esa respiración para generar ventajas dentro de nuestro desempeño deportivo. Seguido a esto, pasamos a que nuestra zona media debe tener unos criterios de progresión y unos criterios de evaluación. Pero antes de eso, quiero dejarles esta frase de Gray Cook nuevamente, que dice, primero moverse bien para después moverse frecuentemente. El enfoque de la calidad del movimiento y el enfoque del trabajo progresivo es lo que nos va a llevar al éxito dentro de la preparación deportiva, dentro del mundo deportivo, ya sea desde el área de fisioterapia, desde el área del preparador físico, de los readaptadores o el mismo psicólogo trabajando sobre el deportista. Debemos trabajar siempre sobre nuestro movimiento. Entonces, ¿qué tipo de evaluaciones tenemos para nuestra zona media? Tenemos muchísimas. Vamos a hablar meramente de dos escenarios específicos. El escenario clínico de laboratorio, donde podemos medir, donde podemos tener una medición en tiempo real, y en nuestro escenario pedagógico, nuestro escenario de campo, que es donde la mayoría de nosotros nos desempeñamos. Entonces, Pera García, en su estudio Core Stability, Evaluación y Criterios para su Entrenamiento, nos propone que por medio de perturbaciones podemos trabajar absolutamente toda la activación de nuestra zona media. Pero entonces, ¿cómo medimos eso? Él propuso un paradigma con sus colaboradores
que es el paradigma del asiento inestable. Como lo estamos viendo en la imagen, es un asiento con una base donde se va a sentar el paciente que es semilunar, semicircular, y que no le va a permitir sentarse del todo para poder generar una activación previa del psoas para que me irradie esa fuerza a la zona media. Entonces, ¿qué se realiza acá? Por medio de cámaras que captan el movimiento en 3D, por medio de electromiografías y una máquina percutora, se van a realizar diferentes desestabilizaciones y diferentes desplazamientos de la zona. La idea es que el sujeto durante esta prueba no se deje mover. Entonces, ¿qué vemos aquí muy detalladamente? Las perturbaciones en las zonas de L4 y L5, que son las zonas que más se ven afectadas por el movimiento, debido a la sinergia que genera nuestro sacro para generar movimiento en nuestras caderas y así alinearlo con nuestra columna. Entonces, en L4 y L5, que es una zona más próxima, encontramos ese punto de convergencia de las fuerzas, donde se empieza a activar realmente la zona media de esas perturbaciones. Ante mayor rigidez encontremos, mayor estabilidad vamos a ver en el deportista. Entonces hay una respuesta cinemática del tronco de esas fuerzas externas que lo están perturbando, y el análisis se hace por medio de electromiografía y cámaras de análisis de movimiento 3D. Esto desde la parte del laboratorio, pero ya vamos más a lo nuestro, al test de campo, a lo que realmente nosotros utilizamos cuando vamos a empezar pretemporada, cuando debemos hacer trabajos de campo iniciando o cuando tenemos una rehabilitación. Tenemos que tener en cuenta 3 test que nos propone el mismo autor para ver cómo está la respuesta muscular, cómo está la reacción de nuestros músculos ante ciertos estímulos. Entonces, tenemos el primero, que es el test de condición muscular. Es un test meramente enfocado en la fuerza y en la estabilidad de nuestra cadena posterior. Cómo nuestro cuerpo es capaz de sostener, de batir la gravedad en una posición que no es natural para él. Entonces, en esta le pedimos al paciente que se ubique en decúbito prono, con la mitad del cuerpo por fuera de la camilla. Hacemos contrapeso en la otra mitad de la camilla, amarramos bien el tren inferior para que no haya ningún tipo de compensación, y le pedimos al paciente que desde abajo suba con las manos cruzadas y se mantenga ahí durante 10 a 20 segundos. ¿Para qué? Para mirar la activación muscular, para ver si hay algún tipo de fasciculación en la zona, si hay algún tipo de debilidad marcada a la hora de realizar el gesto o dolor. De ahí podemos pasar al test de equilibrio corporal. El equilibrio corporal nos da alusión a lo que hablamos al principio, las adyacencias. ¿Cómo es que mi tobillo se ve influenciado por mi abdomen? ¿Cómo es que mi rodilla se ve evidenciada por mi abdomen? Al nosotros estar en una posición donde nuestro centro de gravedad se moviliza, eh, hacemos una clara demanda de reclutamiento. Entonces, la activación muscular debe ser mayor sobre este cuando estamos, por ejemplo, en una posición unipodal. Uno de los test que se trabaja en el equilibrio es pedirle al paciente que, sostenido sobre una sola pierna, como lo vemos en la imagen B, se recueste a la pared y trate de reincorporarse sin irse hacia los lados. Esto lo podemos ir adecuando, progresando con perturbaciones externas o pidiéndole que cierre los ojos, que son trabajos que vamos adecuando al deportista o al usuario, para que él vaya teniendo conciencia, para que él vaya teniendo esa capacidad propia, se pida saber, mi segmento está aquí, debo hacer una contracción en esta zona para que se me irradie la fuerza y me permita tener un buen equilibrio. Y por último, encontramos el test de control de la postura del raquis lumbar. ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¿Cómo se ve afectada la movilidad de mi zona lumbar por medio de los movimientos del miembro inferior? Por medio de flexiones de cadera, extensiones de cadera, aducciones o abducciones de esta,
cómo en una rotación externa se puede trabajar. El más conocido es el que vemos en la presentación, que es la elevación bilateral, la flexión bilateral con rodilla extendida de nuestros miembros inferiores. Entonces, si se levanta hacia demasiado la camilla, si se intensifica esa curvatura lumbar, esa lordosis lumbar, nos va a, a dar un indicio de cómo se están comportando nuestros músculos. Entonces, como para dejar un pequeño mensaje sobre eso, no necesitamos tener eh, un laboratorio lleno de cinemáticas, de trabajos de alta gama y enfocados a un estudio para poder realizar un correcto estudio de nuestra zona media. Simplemente necesitamos saber los principios, saber cómo se comporta el cuerpo a partir de una buena o una mala zona media y tener en cuenta los test que nos proponen las literaturas. Para pasar a lo que es los tipos de entrenamiento y para tratar de darle un cierre a estos criterios y evaluación que hemos visto, quiero mostrarles esta pirámide de rendimiento que nos propone Gray Cook en su libro Movement, eh, que nos propone tres espacios, tres pilares, tres bases para nosotros generar un movimiento armónico, un movimiento adecuado, algo que realmente cumpla nuestra demanda. En el futbolista es primordial, en cualquier deportista de alto rendimiento o de categoría amateur, porque se está formando para eso. Es trabajar sobre estos pequeños pilares para que nos den un óptimo rendimiento a la hora de trabajar. Entonces, tenemos que empezar con los fundamentos del movimiento. Este es el primer pilar que nos propone Gray Cook. Aquí nos vamos a enfocar sobre la calidad del movimiento, cómo estoy haciendo el movimiento, la conciencia que tengo a la hora de realizar ese movimiento, en qué plano estoy, en qué segmento estoy, cómo me estoy moviendo, cuál es mi patrón. Calidad. Tenemos que ver que los rangos de movilidad sean óptimos, que la fuerza que se utilice durante la ejecución sea la adecuada para no someter ni la estructura ósea ni la estructura muscular a una tensión innecesaria. Ya luego de que logramos encontrar ese punto de calidad, esa movilidad, esa estabilidad, la simetría del movimiento, a partir de nuestro control motor, vamos a pasar a las capacidades del movimiento. ¿Cuáles son nuestras capacidades? La fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, todo lo que nos compete a nosotros como seres humanos en capacidades básicas. Entonces, para poder desarrollar cada una de estas, debemos saber que todas van entrelazadas. Si yo no tengo fuerza, no voy a soportar un arranque largo, un arranque explosivo, un arranque rápido. No voy a poder soportar eso porque mi músculo no está preparado para eso. Si yo no tengo resistencia durante mis tramos aeróbicos, durante mis momentos de aceleración, no voy a poder soltar mi máximo potencial porque mi resistencia aeróbica y anaeróbica no está respondiendo. Si mi flexibilidad no es óptima, si mis rangos de movimiento no están dentro de su ángulo de movimiento natural, nos va a generar retracciones. Si nos genera retracciones, nos limita la fuerza, porque es un punto del músculo que ya está contraído, que tiene dificultades para extenderse nuevamente. Entonces no explotar su máximo potencial. Y en eso nos tenemos que enfocar en cada una de las partes del entrenamiento, del trabajo que realizamos, tanto en prevención como en ejecución y en fases centrales de nuestras planeaciones. Luego de que llegamos a un óptimo rendimiento de esto, podemos pasar a lo que nos compete, a nuestras habilidades técnicas de nuestro deporte, en este caso el fútbol. Cuando tenemos una buena resistencia, cuando tenemos una buena fuerza, una buena velocidad, estamos generando herramientas que vamos a utilizar dentro de nuestro campo de juego. Ya el trabajo técnico y táctico se va a ver mucho más influenciado por esto. El fútbol actual está cambiando. Ya vemos que no se gana de solamente obtener el balón o solamente jugar muy bonito, hacer muchas piruetas. No, el estado físico es algo que está marcando la pauta en este momento y saber trabajarlo es algo que nos da una ventaja, le da ventaja a nuestros deportistas y nos ayuda a crecer a nosotros, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de persona, porque estamos trabajando en pro de ellos, estamos trabajando para que ellos sean el futuro y hacer parte de ese futuro a partir de su formación.
Vamos a hablar ahora, eh, para volver al primer foco de la pirámide que nos habla de control motor, quiero que hablemos de control neuromuscular. El control neuromuscular es un punto importantísimo en la readaptación, es un punto muy importante en la prevención, es un punto importante en mi ejecución. ¿Por qué? Porque estoy trabajando respuestas de codificaciones, planificaciones de movimiento y correcciones del mismo en un momento. Entonces, ¿qué definiciones nos dan? Muchísimas, pero una definición sencilla que pude formular con un compañero fue: puede ser entendido como la facultad que tiene un sujeto de efectuar movimientos complejos de forma eficaz con un mínimo de energía. Ahí retomamos a lo que nos decía Busquets: ergonomía, economía, eficacia. Necesitamos tener los tres componentes para movernos de una forma óptima. ¿Para qué nos sirve el control neuromuscular? El control neuromuscular es la capacidad de percibir, codificar, planificar, programar y ejecutar una respuesta ante un estímulo que me está brindando el, el medio ambiente, el ambiente en el que me estoy desenvolviendo, el entorno. Y esto no se queda ahí, no es un estanque de que ya hice mi recepción de la información, ya la decodifiqué, planifico mi respuesta, programo y ejecuto y ya ahí murió. No, porque es que no tenemos esa capacidad de hacer toda la primera. Siempre tenemos que estar en correcciones, estar trabajando sobre esos fallos y a partir de esos errores buscar la mejoría. El control neuromuscular lo debemos entender como un estabilizador neural, preparador y reparador del movimiento. Le doy las gracias a Juan Fernando, aprovechando lo que acaba de decir, porque me dio esta pequeña frase y me ayudó a explicar muchísimo el cómo se entiende el control neuromuscular. Ese es el para qué nos sirve. Nos prepara y nos recupera de un movimiento, correcciones, ejecuciones, todo eso. Y entonces, ¿cómo puede afectar el control neuromuscular en nuestra zona media? Tenemos que tener en cuenta que toda tarea motriz implica la necesidad de activar mecanismos de control y regulación del movimiento. Entonces, si nosotros tenemos una correcta eferencia, si recibimos bien, si tenemos un punto al cual referirnos en el que nuestro sistema nervioso central diga: allá va mi información, allá la debo mandar, yo ya viví esto, yo ya tengo esto, simplemente es retroalimentarlo, irlo corrigiendo sobre la marcha, sobre el tiempo, ir dándole muchos estímulos, mi estímulo eh, vestíbulo coclear, mi estímulo visual, mi estímulo propioceptivo a la hora de trabajar cada uno de nuestros ejercicios. Más adelante vamos a ver que la zona media se puede trabajar a partir de nuestro hombro, de nuestros tobillos. Es un trabajo que requiere una integración de todos nuestros sistemas, esa red neural, esa red circulatoria, esa red fibrosa, todo lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, ya con este preámbulo del control motor, de la pirámide de rendimiento, quiero que entremos a las modalidades de entrenamiento que tiene nuestra zona media. Y para eso quiero citar dos estudios bastante pesados, me gustaría llamarlos, de Stuart McGill y Benjamin Lee, que nos proponen un versus de los trabajos isométricos o estáticos ante los trabajos dinámicos sobre nuestra zona media. ¿Cuál tiene mayor impacto sobre esta? ¿Cuál nos está dando un acercamiento a lo real, a lo que realmente nos sirve? Entonces, lo propusieron tanto a corto como a largo plazo. Un estudio gigante, fue una cosa impresionante que ellos pudieron deducir a partir de atletas de élite y atletas amateur, que no tenían ni idea de qué era la zona core, y otros que sí estaban viendo por medio de sus carreras, eran universitarios casi todos, de cómo interviene cada uno de los ejercicios. Entonces los ponían a hacer crunch, abdominales cruzadas, los ponían a hacer planchas, los ponían a hacer trabajos estáticos sobre bases instables y ellos eh, preparaban inconscientemente el cuerpo para ese estudio. ¿Y qué resultados arrojó?
En el 2015 se realizó el de largo plazo y en el 2016 nos regalaron los efectos a corto plazo. A largo plazo se demostró que en los 6 meses de estudio que se realizó, los trabajos isométricos borran por mucho el trabajo dinámico de la zona media, porque como lo dije al principio, es un segmento del cuerpo que está diseñado, y lo ha evidenciado McGill, en frenar el movimiento, en poner un tope, en dar una base, en darnos una estabilidad para eso. Entonces, los ejercicios isométricos se mantienen en el tiempo, nos dan memoria muscular, nos permiten acceder a esa contracción de mi transverso, de mis multifios, de todo mi cinturón, y aún así implican mi cintura escapular, implican mis romboides, mis serratos, mis deltoides, mi cintura escapular en la zona glútea y isquiotibial, por la contracción sostenida, también mis cuádriceps, y todo eso queda ahí, esa información queda guardada, ese nivel de contracción. Mientras que en los dinámicos tenemos unos niveles más intermitentes. Los niveles intermitentes no quedan guardados en la memoria muscular durante mucho tiempo. Por ende, no me van a hacer ningún tipo de estímulo a la hora de yo enfrentarme en un campo de juego a una realidad de perturbación de nuestra zona media. A corto plazo se suponía que los dinámicos iban a tener mayor efecto y se demostró todo lo contrario. Se trabajó sobre los isométricos otra vez y demuestran que la activación isométrica previa al trabajo que se realiza dentro de las sesiones de ejercicio, dentro de los trabajos deportivos, llámese básquetbol, llámese fútbol, llámese hockey, voleibol, etcétera, nos van a proporcionar una preactivación, una predisposición del músculo a una contracción. Y como está en una zona neutra, la mayoría de los músculos, o en un patrón que no le requiere ni hacer excentricidad ni concentricidad, nos permite guardar esa información para reutilizarla. Entonces ahí hablamos del feedback o del biofeedback, que son todos esos estímulos que me ayudan a recordar un estímulo que ya viví, algo que ya tuve, algo que me proporcionó mi experiencia y que lo puedo trabajar a partir de eso. En el mismo 2016, recordemos que este trabajo isométrico a corto tiempo, los efectos a corto tiempo se realizó en un periodo de 3 semanas solamente sobre la misma población. En el mismo 2016 sacaron esto, el efecto del entrenamiento core en los movimientos balísticos de mis articulaciones distales. Entonces ahí volvemos, cómo mi zona media afecta la estabilidad de mi tobillo, la movilidad de mi tobillo, cómo permite que mi rodilla se mantenga estable, cómo permite que mi cadera se mantenga móvil. Son muchos factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, pero para no cansarlos con esto, lo que resolvieron Lee y McGill es que a partir de un buen centro de torsión, de un buen control antirrotacional, antiflexor y antiextensor, que permita posibles compensaciones musculares a lo largo del gesto, ya sea un trazo cruzado, ya sea un trazo frontal, o que intervengan mis cadenas anteriores o posteriores, como nos lo propone Myers, es vital tener ese mástil, ese punto de estabilidad que no nos permita quitarle su función a cada articulación. Entonces, ¿cómo se ve reflejado esto en el tobillo? Estudios que se realizaron en, en Estados Unidos nos proponen que un buen control neuromuscular, un buen trabajo de la zona core sobre nuestro tronco y nuestra cadera evita lesiones de rodilla y tobillo. Todo está conectado. Nuestro cuerpo es una unidad perfecta de movimiento. Simplemente hay que generar calidad en ese movimiento para que no sea algo en contra, algo destructivo para nosotros. Durante este estudio se tomaron eh, jugadoras amateur de fútbol y básquetbol en los diferentes high school o preparatorias de allá de Estados Unidos, donde empezaron a hacer un trabajo previo al trabajo central de nuestro entrenamiento, todo enfocado en nuestra zona core. ¿Y cómo la activaron? Por medio de trabajo de nuestras extremidades.
toda esa irradiación que nos genera la extremidad, cómo converge en nuestra zona media y nos ayuda a que adquiera mayor estabilidad, porque le estamos quitando esa demanda de movimiento. Nuestra zona lumbar es rígida por naturaleza, está llena de fibrosis para poder que la economía de energía en esta zona se mantenga y pueda cumplir con su principio de estabilidad. Entonces, ¿qué arrojaron estos estudios? El 63% de las personas involucradas en el estudio, todas niñas entre los 3 y los 21 años, mejoraron su índice de lesión, a bajarlo a casi un 7% dentro de las entidades universitarias, dentro de dentro de esos seleccionados universitarios que trabajan allá. El índice bajó de un 25-30% a un 7%. Entonces, es pura evidencia empírica, es puro trabajo de campo lo que nos demuestran acá. La lesión de cruzado anterior, que era lo que más se veía en esta población, fue lo que más se redujo a casi un 3,5% de influencia dentro de este. Ya no presentaba tanta constancia dentro de nuestra población evaluada. Entonces esto, gracias al doctor Georgie Mayer y sus colaboradores, empezó a evidenciar que desde nuestro pilar, desde nuestro núcleo, que lo podemos llamar y que lo llaman muchos, de nuestra zona central, podemos encontrar una solución preventiva. No tenemos que esperar a que el daño pase como buenos colombianos. Tenemos que atacar el problema antes de que se dé. Y todo esto lo podemos trabajar desde nuestra zona media. Todo esto gracias a los investigadores, a los estudios que se realizaron en Estados Unidos, Brasil, entre otros lugares de donde se sacó la información. Y por último, quería compartirles una batería de movimientos que se encuentra en este mismo documento, en las diferentes posiciones, en los diferentes planos que podemos tener a la hora de realizar un ejercicio, un deporte y cómo activamos nuestra zona media. Los trabajos en prono creo que son los trabajos más efectivos porque son los que realmente nos involucran en la contracción del transverso sobre la faja abdominal para que no cuelgue. El ser humano engorda porque no está acostumbrado a la contracción sostenida. Por eso se nos ve muchas veces el estómago protruido, se nos ve salido. El aumento, la distensión de esos músculos por la falta de costumbre de estos trabajos. En la posición prono es donde más beneficiado se ve, porque es donde más fácil lo vemos. Entonces, ejercicios básicos que se pueden ver en FMS o en otra tabla de movimientos como lo son el Superman, una plancha tradicional, plancha 3 apoyos, trabajos de estiramiento sobre una base inestable que me obliga a activar esos antirrotacionales y antiextensores para no caerme de ella. Y después están las progresiones, los estímulos externos, las perturbaciones externas que nos ayudan a que el movimiento tenga un plus, tenga una resistencia que nos obligue a mejorarlo. De ahí pasaríamos a ver en la zona media de la diapositiva los trabajos en supino. Entonces aquí se puede decir, no, es que ahí no veo que esté haciendo ningún movimiento de flexión ni que esté sosteniendo una postura. No, pero está irradiando fuerza desde mi zona glútea, desde mis isquiotibiales, desde mi cuádriceps con su contracción isométrica, a un punto que tiene que redirigir todo eso a la zona core. Y la activación de esta y la activación de mis miembros inferiores al mismo tiempo me va a generar un, ¿cómo expresarlo? Es un punto de armonía dentro de la contracción muscular, porque todos están trabajando. Es como cuando estamos en un equipo. Mi defensor, mi volante, mi delantero y mi arquero tienen funciones vitales. Lo mismo pasa en nuestras cadenas musculares. Unas defienden el movimiento, otras generan el movimiento, otras definen qué se va a hacer y hay una que se encarga de crear, de resolver ese movimiento, de decodificarlo. Es nuestra zona, nuestra red neural. Entonces todo nuestro cuerpo trabaja como un equipo. Defiende, ataca, estabiliza, controla los tiempos del movimiento y controla cuando se transfiere una fuerza de isométrica a explosiva o los momentos de aceleración. Todo eso se tiene en cuenta. Estos trabajos preventivos
son trabajos que no toman ni 20 minutos antes de la sesión de trabajarlos. Son trabajos que me ayudan a mejorar el índice de lesión, a mejorar el reclutamiento muscular, ayudan a activar el músculo previo a estímulos que vamos a generar dentro de nuestro entrenamiento. Entonces, esto nos va a beneficiar muchísimo las ventajas mecánicas de nuestro cuerpo, sobre todo ese patrón de movimientos que le queremos poner. Y por último, vemos una transferencia de posiciones, hacer trabajos de frente a bípedo, de rodilla a bípedo, poner un, un estimulante a nuestros nociceptores, eh, como lo es un fitball, como lo es una base inestable, algo que nos indique que tenemos que ganar estabilidad a partir de la compresión de nuestra zona media. Ya por último, quisiera darles mis conclusiones a partir de esto. Espero haber respondido la pregunta. Me gustaría mucho que me envíen sus respuestas a partir de esta. Y dice así, las conclusiones de este trabajo. La primera, el correcto progreso de la adaptación de la zona media del cuerpo nos permite llevar el rendimiento deportivo a un nivel más alto y seguro. Siempre la prevención nos va a ayudar a mejorar nuestro rendimiento, nuestro estilo de vida, porque nos estamos anticipando a algo que va a pasar. Estamos diciendo al cuerpo, te puede pasar esto. Es como cuando estás a medianoche por la Candelaria, estás por un barrio peligroso y te dicen, no te metas por ahí, ya te advirtieron, ya te previnieron. Si te metes por ahí es porque estás haciendo algo mal. Pero si ya la prevención está, no hay por qué mantener ese, no hay por qué correr ese riesgo, sabiendo que tenemos esos trabajos. La segunda, preparar el cuerpo para los diferentes gestos que nos demanda el deporte nos da una ventaja mecánica ante posibles lesiones. Y volvemos y tocamos desde la parte fisioterapéutica, que es donde me pienso desempeñar, dentro de la parte deportiva, que es lo que me apasiona, y es cómo hacer que nuestros deportistas no pierdan su punto más alto de rendimiento por una lesión. Cómo trabajar todo esto tomando como núcleo, como centro nuestra zona media para que no hayan lesiones que pueden ser previsibles, como es un desgarro muscular, una distensión. Preparar desde los gestos rotacionales. Ya tenemos la compresión en la zona media, entonces esa información va a quedar guardada y puede servirnos para nuestra cadera, para nuestra rodilla, cuando realiza sus rotaciones durante nuestros cambios de dirección. Es todo eso que se aglomera en un mismo contexto. Y por último, ya para finalizar, quisiera pedirles encarecidamente que concienticemos a nuestros deportistas de que la calidad de su movimiento lo predispone a su mejora continua. Siempre que tu movimiento tiene calidad, que tiene los requerimientos que nuestro cuerpo exige, te va a permitir desarrollar habilidades a un nivel que no se puede explicar todavía porque el cuerpo humano se ha visto que no tiene ningún tipo de límite. Muchas gracias por su atención. Reitero el agradecimiento al profe Jordi Vargas por su voto de confianza con esta presentación y agradecer especialmente a mi compañero Juan Fernando Ríos, que me acompañó pues en todo este proceso de investigación, en el planteamiento de conclusiones, de definiciones, un trabajo casi de 2 semanas, 3, y le agradezco mucho a él y a todos los compañeros que estuvieron pues presentes, a los presentes aquí en esta reunión. Espero que estén muy bien. Yo me les despido. Yo fui Camilo Suárez. Muchas gracias.